una vez más, estamos en planificación, ¿sí? Y vámonos a concentrar ahora, ¿sí? Conceptos base en planificación, gerencia de proyectos en la parte 2. Vamos a ver una segunda parte de proyectos. Hemos visto qué involucra la gerencia de proyectos. Hemos observado también los conceptos de planeación, organización, gerencia. Y ahora nos vamos a centrar en estos conceptos. ¿Qué es supervisión? ¿Qué es control? ¿Qué será el manejo de estados financieros y promoción del proyecto como parte de las actividades de la gerencia de proyectos? Esto es algo muy importante, ¿ya? A ver, entonces, para darle un poco de dinamismo, voy a hacer consultas rápidas al grupo. Empezaremos con las damas. ¿Dónde estamos? Shirley, ¿tú qué entiendes por supervisión? Mientras Shirley va pensando qué es supervisión, Nelly va pensando qué es el otro concepto que es control, ¿sí? Karen va a ir definiendo qué es manejo de estados financieros. Y ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Jenny nos va a decir qué entiende ella por estados, promoción del proyecto, ¿ok? A ver, estimada Shirley, estamos atentos a lo que nos vayas a decir. ¿Qué entiendes tú por supervisión? Después damos paso a los caballeros, a los señores. A ver, Shirley. Ingeniero, ingeniero, entiendo por supervisión a una actividad que está a cargo de una parte superior, le diría, ¿no? O quien se encarga de hacer, de llevar a cabo las tareas de algún objetivo determinado, ¿no? O sea, esa persona es la que dirige todas las actividades que se va a hacer de algún trabajo en específico, ¿no? Y está a cargo y este trabajo generalmente lo realizan varias personas. Entonces se supone que esta persona la supervisión tendría que ser una persona que esté capacitada, ¿no? Con más conocimiento de esa causa, ¿no? Eso, ingeniero. A ver, a un caballero, ¿qué entiende por supervisión? A ver. Ya, nos dijo de forma general Chile qué es supervisión. A ver, escucho, papá. ¿Para ti qué es supervisión? Supervisión, como su nombre mismo lo indica, es supervisar, ¿no? Un trabajo que se haya planificado con anterioridad y verificar que se está haciendo tal cual está el plano o los diseños, ¿no? Es supervisión. Ya, ¿y qué es supervisar? ¿Qué es supervisar? Saber que el trabajo se esté realizando de acuerdo al diseño que se ha planteado al inicio de la obra, ¿no? Ya, de inicio supervisar para todos es, aquí vamos a poner supervisión, al decir supervisión como una función de gerente, estamos haciendo mención de vigilar. Él va a vigilar el desarrollo de las actividades. Se va a quedar en la función de vigilar, sino también en algunos casos, si es que vamos a decir, los grupos que él ha designado no muestran la eficiencia necesaria, él también, además de vigilar, podría darse la tarea de dirigir. Dirigir, vigilar el desarrollo de las actividades, dirigir de forma eficiente, ¿no? De forma eficiente, más que la actividad, el trabajo de los diferentes equipos, ¿no? Ajá. El trabajo de los equipos. Vamos a hablarlo de palabras sencillitas. Supervisar es vigilar. ¿Vigilar qué? El desarrollo de todas las actividades. Y al decir desarrollo de actividades, hacemos mención no solamente a el desarrollo de en un proceso de, vamos a decir, vaciado de losa. Él no solamente tiene que cuidar el desarrollo, el buen vaciado, no solamente tiene que estar vigilando
que hagan un buen uso de los recursos, de los materiales, sino también él tiene que ir revisando cómo van trabajando los equipos, ¿no? Los diferentes equipos. Vigila las actividades, dirige de forma eficiente el trabajo de los equipos. Ojo, estamos poniendo esto, ¿no? De vigilar y dirigir. Dirigir aquí lo vamos a poner con rojito, ¿sí? Porque existen diferentes niveles de dirección. En una obra existen diferentes niveles de dirección. El gerente del proyecto, ¿no? El gerente de planificación no puede hacer toda la actividad. Tiene que delegar estas actividades. Pero ¿en qué caso él va a tener que dirigir? En caso de que el equipo que él está formando sea poco eficiente. Sería algo crítico, ¿no? Que un gerente de proyectos no pueda confiar en su equipo de trabajo. Pero este es un caso relativamente muy, no así normal, pero suele suceder con mucha frecuencia. Entonces, él tiene que vigilar el desarrollo porque él ha planificado. Según lo que él ha ido observando ya, en la parte de planeación, organización y gerencia, ¿no? Él ha planificado, ¿no es cierto? Ya ha empezado a visualizar cuáles podrían ser los problemas. En organización, él ya ha definido cuáles son las soluciones que se van a aplicar. Él ha definido grupos de trabajo, ¿no es cierto?, en la parte de gerencia. Ahora, en la parte de supervisión, él tiene que vigilar que todas las acciones que él ha definido como oportunas para el desarrollo de la obra se realicen, ¿no?, de forma eficiente. Eficaz, vamos a decir, sería ideal que sea eficaz, pero sobre todo eficiente. A ver, solamente para recordar un poquito los conceptos. ¿Dónde estás, estimado? Papá, ¿dónde estás? No te veo, no te veo, no te veo. Ahora sí. Estimado Nelson, ¿cuál es la diferencia entre eficiente y eficaz? ¿Recuerdas? Diferencia entre eficiente y eficaz. Aquí cuando decimos de forma eficiente, ¿qué estamos diciendo, Nelson? Nada, Nelson. Está ausente, Nelson. A ver, le trasladamos la pregunta. Yo recuerdo bien. A ver, Chile. La eficiencia es llegar al bien realizado y el eficaz Ya, muy bien. llegar de forma rápida al objetivo. Exacto. Si decimos de forma eficiente es que se haga bien, ¿no? Que esté en el estándar, en los parámetros que nosotros hemos fijado. Eso es eficiente. Eficaz, que se haga rápido. Muchas veces, según la actividad, pedir eficiencia y eficacia no es ser lo más reales posible. Por lo menos llegaremos a ser eficientes, ¿no? Idealmente, sería bueno que seamos eficaces. La supervisión de la gerencia tiene que estar enfocada en vigilar y dirigir, ¿no? Vigilar y dirigir. Ojo, una vez más, dirigir, lo ponemos acá entre comillas, siempre y cuando el equipo humano que él ha formado no cumpla con las expectativas planteadas, ¿no? Eso es supervisar. Bien, ahora sí, el siguiente concepto, la siguiente función. ¿Qué se entenderá por control? ¿Qué será control? Inge, buenas noches. Buenas noches. Control para mí es controlar el desempeño del personal de trabajo, así en equipo llegar a la meta o al logro o al objetivo. A ver, ya está muy bien. A ver, ordena un poco más tus ideas. ¿Qué sería control? Cuando yo les dije que es supervisión, me dicen que supervisión es supervisar. Bueno, ahora ya sabemos que supervisar es dirigir, ¿no es cierto? Supervisar, además de dirigir, dijimos que también es vigilar. Y hemos encontrado una forma más clara de poder definir qué es supervisión. En este caso, ¿qué sería control? Si tú me dices control es controlar, me estás diciendo lo mismo. ¿Qué sería control? Control personal. Ver, es revisar el trabajo, revisar el trabajo de los trabajadores, del equipo, de lo que han realizado,
revisar si está bien, controlar. Ya, a ver, ya. Oye, ¿se dan cuenta que estos conceptos son un poco complicados de masticar? Ya, vamos a decir que controlar, si le vamos a poner un verbo, porque es importante, ¿no? Vamos, sería monitorear. Es monitorear, ¿no? La letrita, la flechita, monitorear. Hacer un seguimiento de las actividades. Es decir, estoy vigilando, pero al momento de vigilar voy a monitorear, voy a hacer un seguimiento. No es lo mismo, no son sinónimos. Ah, ya. Para que haya una diferencia, si hablamos de control, para que sea más claro, vamos a decir, se implementan herramientas. Se implementan herramientas. Herramientas de control. ¿A qué nos referimos cuando decimos que se implementan herramientas de control? Es decir, en una primera etapa, en supervisión dijimos que lo que va a hacer es vigilar y dirigir, ¿no? Cuando hablamos de controlar, voy a monitorear. Ah, ya. Entonces, voy a empezar a tomar datos de lo que están haciendo los demás, ¿sí? Voy a empezar a tomar datos de cómo es que se va desarrollando las actividades, hago un seguimiento. ¿Y dónde tomo esos datos? Esos datos los voy a empezar a imprimir, ¿no? O los voy a empezar, estos datos voy a empezar a acumularlos en diferentes herramientas de control. ¿Qué tipo de herramientas? ¿A qué tipo de herramientas nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo, puede ser, si hablamos de herramientas, podrían ser en algunos casos tablas de control, pueden ser gráficas de control, ¿no es cierto? Gráficas de control, pueden ser también planillas de seguimiento, ¿no? Etcétera, ¿no? De seguimiento de las actividades, etcétera. A eso nos estamos refiriendo. Controlar. En supervisión, yo vigilo el desarrollo de las actividades. Cuando voy a empezar a hacer control de las actividades, voy a hacer un monitoreo, un seguimiento mucho más profundo, ¿no? Ya no voy a dejar que me cuenten todo lo que me dicen. Esto es importante. Una vez yo tuve un colega que decía, muchos gerentes brillan por su ausencia. Y es más, en algunos casos, y eso me pasó también en un trabajo, cuando yo llegué a la obra y pregunté cómo se llama el supervisor o el gerente y demás, el personal operativo no sabía de quién estábamos hablando. No había una idea clara de quién se estaba hablando, ¿no? Y todos pensaban que se estaba hablando de otra persona, del contratista, es decir, tenían en su cabeza, el personal tenía en la cabeza a otra persona y no a la que tenía que hacer. Con esto, ¿qué queremos decir? Que la actividad del gerente es tan importante y él tiene que ser visible, ¿sí? No tiene que ser solamente una figura de autoridad, tiene que ser una figura de confianza al interior de la obra. Esto tiene pros y contras, ¿sí? Algunos prefieren un poco de lejos, pero no involucrarse tanto con las actividades no te va a permitir hacer una planificación real. La planificación va a ser demasiado, muy de escritorio, ¿no? Una planificación muy de gabinete. La planificación tiene que estar muy de la mano con las actividades que se realizan día a día. Por eso es importante que tú con alguna frecuencia vayas a supervisar las actividades y realices un control sobre las herramientas que tú mismo has implementado, ¿no? Decía, vamos a trabajar solamente con estas gráficas. Las gráficas son semanales, son quincenales, son semestrales, etcétera, ¿no? Ya, las gráficas de control tienen que actualizarse cada 15 días, cada 20 días, etcétera, en función de las necesidades del proyecto. La idea no es estrangular al personal de trabajo, estoy refiriendo a los mandos medios, sino es
que ellos también sean conscientes que todas las actividades que realizan las tienen que reportar. A eso se refiere con control. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta, consulta o algún tipo de comentario? Ingeniero, buenas noches. Una preguntita sobre el tema de la... Sí, si un gerente de proyectos tiene este tipo de... O sea, debería tomar este tipo de controles. Bueno, el superintendente de un proyecto también tiene las mismas funciones. ¿El superintendente? Sí. ¿Te refieres al fiscal? Bueno, tal vez se debería de tomar de esa manera, ¿no? Ah, ya. Bueno, depende mucho, ¿saben? Generalmente en proyectos existen tres personas claves, ¿no? Tenemos el que va a realizar la actividad del día a día, él es el residente de obra, ¿no? El que está revisando el trabajo que está haciendo el residente es el supervisor. ¿Y quién tiene tutela sobre los dos en caso de que haya algún tipo de concomitancia? Es el fiscal. Entonces lo vamos a notar acá para que se vea un poco más claro. ¿Ya? Bien. En principio, tenemos aquí. Ok, aquí está. Está el residente de obra. Él es el que va a encargarse de ejecutar la actividad. Él es el que va a realizar el trabajo como se tiene que hacer, ¿no? Él es el que viene de dónde, viene, ¿quién contrata al residente? Contrata justamente la empresa contratista, el que está ejecutando la obra, ¿sí? Al otro lado, ¿dónde está el versus? Él con quién tiene que estar trabajando de forma directa, con la supervisión. Supervisión. Significa que todas las actividades que va a realizar el residente tienen que estar evaluadas por el supervisor. Esta persona es la que da el visto bueno a las actividades que plantea realizar el residente, ¿sí? Muchas veces, generalmente, en las actividades en obra, el residente necesita pedir permiso o el visto bueno para ejecutar la siguiente actividad. ¿Y quién le da el visto bueno? Es la supervisión. Entonces, ¿qué tipos de ensayos se van a realizar? ¿Qué tipo de control se va a realizar al material? Si se da el visto bueno para pasar al siguiente trabajo, etcétera, define la supervisión. ¿Quién trabaja? Es el residente. ¿Quién lo controla? El supervisor. ¿Quién está encima de vos en caso de que exista algún tipo de observaciones? Es el fiscal de obra, ¿sí? El fiscal. Ahora, cuando hablamos del fiscal, esta es la persona menos querida de la obra. ¿Por qué? De inicio, el fiscal es una persona que tiene que tener mucha más experiencia que el residente y que el supervisor. El fiscal suele ser un ingeniero senior. ¿Y qué se entiende por ingeniero senior? Un ingeniero que ya tiene bastantes años de servicio, que ha trabajado en obras como las que está realizando el residente y el de supervisión supervisor por mucho tiempo. ¿Sí? ¿Por qué se nos menciona de esto? Muchas veces se da el siguiente caso. Existe cierta amistad entre el residente y el supervisor, ¿no? Y cuando esta amistad es demasiado, vamos a decir, cercana, es muy probable de que el residente no cumpla las actividades que tiene que cumplir. Es decir, el supervisor le va a dar visto bueno a todo. Todo lo que quiera hacer el supervisor, el residente, el profesor va a decir, sí, adelante, pasa. Y esto no es así. Para que una obra se desarrolle correctamente, siempre tiene que estar evaluado constantemente. Entonces, en algunos casos, lastimosamente, el residente tiende, entre comillas, a comprar la amistad del supervisor. Y esto va en desmedro de la obra. ¿Quién es la persona que va a regentar este tipo de trabajos? El fiscal. El fiscal tiene toda la autoridad para pedir el cambio del residente, si es que ve que el trabajo es completamente deficiente, o del supervisor, si ve que el trabajo del supervisor
no es eficiente al momento de controlar al residente, ¿no? Él puede pedir el cambio del residente o del supervisor. Esto hablando de casos muy extremos, ¿sí? Yo he podido observar cómo hay fiscales que se acercan tanto a la obra que en algunos casos hacen de lado o observan o piden informes sobre el informe que ya ha realizado la supervisión. Y ese es un buen fiscal, ¿ya? Ahora, tú me hablabas del superintendente de obra. Sí, ingeniero, superintendente de obra. Ya. En algunos casos, el superintendente puede cumplir la función de la gerencia de proyectos. ¿De qué depende? Depende mucho de cómo esté conformado, vamos a decir, el directorio de la empresa, interno de la empresa. El superintendente es una persona, como su nombre dice, que también tiene experiencia. Entonces, en algunos casos, el superintendente, él va a fungir como fiscal. El fiscal exige al residente que haga las actividades y exige al supervisor que haga la supervisión correcta. El fiscal es una persona, esta persona ha sido especialmente contratada para garantizar la calidad de la obra. ¿Se entiende, verdad? Ok. ¿Algún comentario sobre lo que estamos explicando? Tal vez alguien quiera explicar alguna experiencia. Ingeniero, en estos tres, en el fiscal, residente y supervisión, ¿no faltaría un personal más que es el que actualmente ya las empresas constructoras ya emplean con un personal de plan de seguridad industrial y salud ocupacional, el CISO? Ah, ya. Ese es otro tema, papá. Cuando veamos ya la organización, sí. Generalmente el personal de seguridad actúa, por si acaso, obviamente la seguridad hoy en día ya está, cada vez tiene mayor relevancia, porque es importante garantizar no solamente la seguridad en la ejecución de la obra, sino también la seguridad del personal que trabaja. Entonces, en algunos casos, yo he visto esto, sí, efectivamente, de que el supervisor de seguridad incluso tiende a cuestionar las acciones del fiscal. Esa es otra figura. Entonces, Correcto. más adelante vamos a ir observando. ¿Del director, dicen? ¿Decían del director? No, y que le decía de que el residente siempre está en coordinación con el ingeniero del plan CISO, ¿no? Para Claro. ejecutar un trabajo, porque tiene que aprobar seguridad en el trabajo y seguridad al personal, incluso al inicio y al final de cada actividad, jornada de trabajo. Sí, pero hay que hay dos funciones aquí muy diferentes. Uno es el supervisor de obra y otro es el supervisor de seguridad. En algunos casos están tratando de fusionar ambas actividades y depende mucho del desarrollo de la actividad. Yo he visto que han intentado hacer eso, pero cuando uno tiene un trabajo en supervisión, tiene que enfocarse mucho al desarrollo, al proceso constructivo en la obra. Entonces, muchas veces el tiempo no le da para hacer una buena supervisión de seguridad industrial, ¿sí? Entonces, aquí se requiere una supervisión exclusivamente solo para la obra, ¿no? Para las actividades de la obra. Y otro, vamos a decir, una supervisión, por así decirlo, de la serie CISO, ¿no? Una supervisión para es posible. Pero, una vez más repito, muchas veces esta figura tiene mucha más autoridad y puede cuestionar incluso las acciones del fiscal. Ahora, depende mucho cuál es el alcance de la seguridad en obra en la actividad que se está realizando, ¿no? ¿Cuál es el alcance? ¿Qué poder se le da al supervisor de seguridad industrial? Y esto está en función de si están cumpliendo la norma 9001, que es en este caso la que exige la gestión de sistema de gestión de calidad interna, o en este caso la ISO 45001, ¿sí? Que es la nueva, la que está reemplazando las OSHAs. Pero ese tema también lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ok? Bien. Chicos, señores, entonces estábamos revisando esta actividad, ¿verdad? Vámonos nuevamente. Ya sabemos qué es supervisión, ya sabemos qué es control. Ahora sí, ¿qué será estados financieros? Es el manejo del dinero.
que de tal manera como pagos, contabilidad, informes o impuestos. Ya, excelente, exacto. Cuando hablamos de manejo de estados financieros, ya, vamos a decir que lo que nosotros, bueno, lo que tiene que hacer en todo caso el gerente es estar al corriente, aquí vamos a poner, ¿no? ¿Y qué ponemos? Está al corriente del flujo de los recursos económicos, ¿no? Económicos. Al decir económicos, vamos a hacer énfasis en qué. Vamos a decir que existen, cuando se hace, es una obra, esta necesita muchas veces anticipos. Entonces, la gestión de anticipos, ¿no? Gestión de anticipos, la ejecución, ¿no? De estos recursos según la necesidad de las actividades, etcétera, ¿sí? Él también, si es una empresa que está facturando y demás, él tiene que estar al control o el contacto con el contador, ¿no? Él va a decir qué actividades hay que gestionar con el contador, que tiene que ver efectivamente cuánto dinero se está pidiendo anticipo, si se está ejecutando bien, etcétera, ¿no? Por lo tanto, y aquí este es un plus para aquellas personas que tienen también conocimiento en el área de las ciencias financieras, es un poco más fácil de desarrollar, ¿sí? El manejo de los estados financieros. Efectivamente, muchas veces la gerencia necesita de mano, ¿no? Necesita de auditores, contadores y demás. Pero eso no quita de que él no sepa qué son pasivos, qué son activos, etcétera. Él tiene que entender bien ese tipo de manejo. ¿Sí? Ok. Y la última actividad, el último, vamos a decir, la última función. Esto vamos a hacer las pequeñitas, estas letras, para dar paso a la última función. Promoción del proyecto. ¿Qué se entiende por promoción del proyecto? A ver. ¿Dónde estamos? ¿A quién le dijimos? No era Roxana, era a Jenny, ¿no? O Karen, creo que era Karen. Ya. A ver, un varón, Jaime. Jaime Apulaca, ¿qué entiendes tú por promoción del proyecto? ¿Qué tendría que hacer el gerente en esta etapa? Ingeniero, buenas noches. Bueno, Bueno, promocionar un proyecto, el gerente tendrá que promocionar su proyecto. ya, ¿y qué significa promocionar el proyecto? Dar a conocer el trabajo que se realiza. Ah, excelente, ya. ¿Qué más? Mostrar la eficiencia que tiene la empresa. Ya. Eso sería, ingeniero. La eficiencia, ya, ok, está bien. En pocas palabras, el gerente tiene que hacer un trabajo, él tiene que vender el proyecto. Tiene que vender el proyecto. Él tiene que dar la seguridad a las personas que están poniendo el dinero, ¿no? Vamos a decir, ¿cómo se llaman las personas que colocan el dinero en una obra? Shirley. Le pregunta a Shirley por qué ella tiene conocimiento en esta área. Ingeniero, ¿qué dijo Lice? ¿Inge? ¿Quién? Los que colocan dinero a un proyecto, ¿cómo se llama? Los que ponen el capital. Ya, ¿cómo se llaman ellos? Los gerentes, socios, los socios, ¿no? Muy bien. A los inversionistas, excelente, sí, son los inversionistas. Inversionistas, efectivamente. Miren, cuando hablamos de promoción del proyecto, lo decía bien, el compañero, significa
dar a conocer las actividades que realizan, muestra la eficiencia. La idea es vender el proyecto. ¡Wow! Y vender el proyecto es relativamente complicado porque tiene que vender el proyecto en dos frentes. Vamos a decir, en un frente, el frente externo, ¿no? El frente externo, vamos a decir, está relacionado exclusivamente con los inversionistas. Ellos tienen que estar seguros de que el dinero que están invirtiendo se está invirtiendo correctamente. ¿Y quién va a dar esa tranquilidad? Pues justamente el gerente del proyecto, que va a hacer la planificación. Y segundo, un frente interno. Frente interno. ¿Y a qué nos referimos con frente interno? ¿Cuál será más difícil de manejar? El frente interno significa que él tiene que vender el proyecto. ¿A quién? A los equipos de trabajo. ¿No? Estamos hablando de los equipos de trabajo, ¿no? Al interior de la empresa. Frente externo tiene que ver exclusivamente con personas que son externas a la empresa. Son personas externas a la empresa, ¿sí? Los inversionistas. Personas externas a la empresa. ¿Quiénes son los inversionistas? ¿No? Ellos solamente ponen el dinero y demás. Entonces hay que darle cierta seguridad a estas personas sobre el desarrollo del proyecto. Entonces hay que promocionar el proyecto con estas personas. Y en el frente interno hablamos de personas que trabajan en el interior de la empresa. En el interior de la empresa. ¿Quiénes trabajan en la empresa? Ahí tenemos los equipos de trabajo, puede ser el personal operativo, los niveles medios de decisión, residentes, etcétera, etcétera, etcétera. Personal administrativo, etcétera, ¿no? A esto se refiere. Ahora, la pregunta que les hago yo, ¿en cuál de los frentes será más difícil promocionar el proyecto? Decir que las cosas están bien, que todo está chévere, todo está tranquilo, no se preocupen. ¿En cuál será más difícil vender el proyecto? ¿En un frente externo o en un frente interno? A ver, ¿qué dices, estimado? A ver, Karen Daniela, ¿tú qué dices? En frente externo, ingeniero, y pues hace rato yo le he respondido que era el manejo financiero. Excelente. Sí, muy bien. Karen, ingeniero. ¿Por qué dices en el frente externo? Porque están inversionando dinero, están de su manejo de su dinero, todo se va, ¿cómo le puedo explicar? El dinero de lo que van a invertir tiene que reproducir de tal manera que tiene que generar más ingresos, no pérdidas. Ya, muy bien. Ingeniero, otra observación más, Inge. A ver, papá, ¿tú qué dices? Ingeniero, antes de hacer la promoción del proyecto, ¿no estaría un estudio de factibilidad del proyecto, si es adecuado o no, si es factible o no factible? Bajo esas referencias, decían los inversionistas, deciden invertir o no invertir, ¿no? Claro, está muy bien lo que dices. Cuando veamos la etapa de proyecto, y vamos a verlo, pero nosotros ahorita estamos viendo el caso de que el proyecto ya se está ejecutando. Entonces, las personas saben que el proyecto es rentable, han puesto plata, pero ellos tienen que saber que el dinero que han puesto está siendo bien, vamos a decir, bien gastado, en palabras simples, ¿no? Está siendo bien invertido. Los que se han proyectado son los que se están ejecutando. A eso nos referimos cuando decimos promoción del proyecto en el frente externo, ¿no? Karen dice que es... Entonces sería en el frente interno mi sugerencia, que sea o sea, estaría el problema. ¿En el frente externo o interno? En el frente interno. ¿Por qué en el interno? Porque para realizar este trabajo, por ejemplo, ya está, como lo dijo anteriormente, ya está aprobado la obra, pero para hacer frente a esto hay que ver, digamos, si la empresa cuenta con los equipos o con el personal y tiene que
manejar todo lo anterior en la parte de contabilidad, de costos y todo eso, ¿no? Ya, interesante. A ver, Inge, en sí, sí, a ver, papá, escuchó. Diego Geria. Yo creo, al igual que mi compañera, es en el frente externo, porque el interno ya fue, si ya está en ejecución, ya fue aprobado y todo, o sea, entonces Claro, deberíamos ver en el frente externo, ya no en el en el interno. frente. Ya. A ver, explico un poquito más qué se refiere la función del gerente desde el punto de vista de la promoción del proyecto. Promoción del proyecto implica de que el gerente del proyecto tiene que vender el proyecto, pero vender ¿a qué se refiere? Esta palabra vamos a explicar un poquito más. Él tiene que dar la impresión en el desarrollo de toda la actividad, todo lo que se ha planificado se está desarrollando correctamente. Entonces, él es el referente, él es la cara, el que va a decir, se va a reunir con los inversionistas, pero a la vez también se va a reunir con sus equipos de trabajo. Por eso hay dos frentes, ¿no? El frente externo, él tiene que vender el proyecto. Dice, muchachos, a los inversionistas, ¿no? Todo está muy bien, no se preocupe, el dinero, los 2 millones que ustedes han dado ya está ejecutándose. Les cuento que necesitamos medio milloncito más por este tema, pero lo demás se está ejecutando sin ningún problema. Ok, le está dando esa información a los inversionistas. Frente externo. Frente interno, a su equipo de trabajo. Señores, el sueldo se va a pagar en esta fecha, no hay problemas, tenemos este tipo de actividades. Entonces, la pregunta que yo hacía era, ¿a cuál de los dos frentes le va a ser más fácil enfrentar el gerente? ¿Al frente externo o al frente interno? Karen, ¿no? Y ahorita uno de los me decía, es el frente externo porque el proyecto ya está vendido y solamente hay que rendir cuentas a los inversionistas. Eso no es del todo cierto, porque aunque no lo parezca, el gerente también tiene que rendir cuentas a los equipos de trabajo, ¿sí? Y esto es para que ustedes tomen muy en cuenta, porque si bien el equipo de trabajo lo formaste tú, este equipo de trabajo también confía en tus decisiones. Está confiando. Y ojo, ellos saben a ciencia cierta qué está pasando en el día a día de la obra. Y uno de los grandes preocupaciones, además del tema de sueldos y salarios, que es lo básico, tiene que ver también con la seguridad, ejecución, etcétera, ¿no? Muchos de las personas que están en los equipos de trabajo pueden ser un gran apoyo, pero también en algunos casos pueden convertirse en personas que no coadyuvan con las actividades como tal, en generadores de conflictos. Y eso también tiene que ser representado por el gerente de proyecto. Por eso cuando decimos vender el proyecto, él tiene que dar la impresión a ambos frentes de que todo está bien, de que las decisiones que se están tomando son las correctas, tanto para los inversionistas como para los diferentes equipos de trabajo. Entonces, si hablamos de los equipos de trabajo, muchas veces es más difícil explicar las actividades a los equipos de trabajo, porque en algunos casos los recursos previstos por los inversionistas no llegan en los tiempos oportunos. ¿Qué quiere decir esto? Que los equipos de trabajo están escasos de recursos para poder desarrollar las actividades. Entonces, ustedes se dan cuenta, esta persona, el gerente, tiene que hacer un trabajo de mediador entre ambos frentes. Él está al medio. Él ha planificado, él ha visto que las actividades se van a desarrollar en tal tiempo, con tal dificultad, estos podrían ser los problemas, pero ahora él tiene que procurar que estos problemas sean entendidos por las personas que están poniendo el dinero y sean sopesados, ¿no?, por las personas que están realizando el trabajo. Ese es un tema muy delicado. Radica la importancia del liderazgo de la gerencia de proyectos. Entonces es complicado estar ahí. Los que hemos estado ahí, realmente es muy difícil. En mi caso, alguna vez me ha tocado estar al medio y aquí las personas exigen
sí o sí, que se les pague a tiempo, pero algunas veces las exigencias son mediocres, porque los que más exigen son los que menos trabajan. Y aquí, las personas que están aquí arriba, resulta que también el dinero no lo sueltan así por así. Sí, le van dando en partes. Y resulta que la última parte, la última cuota, el último desembolso, no realizan si estas personas de acá no han cumplido con sus requisitos. Entonces, lograr el equilibrio en estos dos grupos es muy complicado. ¿Se entiende qué es vender el proyecto? ¿Sí o no? Jimmy, ¿tú qué opinas? ¿Se entiende qué es vender el proyecto? Sí, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. ¿Entiendes qué es vender el proyecto, verdad? Por ambas partes tiene que ser, como usted dice, el vender el proyecto. Tanto los que están al frente Ajá. y como los que están a un extremo también, ¿no es cierto? Al final, ambos van a conseguir un fin común, ¿no? Que el proyecto se termine, haya dinero para todos. Sí, sí, pero a su vez ambos tiran por un lado. Entonces, esto implica de que el gerentar un proyecto, el planificar un proyecto, de otra manera, le exige a la persona que está a la cabeza de un carácter muy especial. ¿Sí? Y una vez más, repito, ahí está el tema del liderazgo. Por eso muchos piensan, y yo he escuchado a algunos colegas, ni bien salen de la universidad, quieren ser gerentes de proyecto, y les falta carácter. Y les falta entender todas estas funciones. Planear, organizar, gerentar, supervisar, controlar, manejar estados financieros y lo más importante, ser unas personas que puedan hacer frente en ambos extremos, a los inversionistas y a los equipos de trabajo. Porque si alguno está pensando que solamente presentando el título te piensa la obra y todos se van a cuadrar, papá, estás muy equivocado. Y esto lo hemos hablado al inicio de la clase, ¿no es cierto? Existe cierta tensión. Es más, el personal operativo algunas veces cuestiona las actividades del ingeniero y dice que el ensucio soy yo, él no se ensucia. Y eso también lo hemos mencionado. ¿Verdad? Ok. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, consulta? Creo que estamos entendiendo la complejidad de las actividades de la gerencia de proyectos. ¿Todo claro? ¿Está clarito? Sí, ingeniero. Bien. Ingeniero. Ok, muy bien. ¿Alguna consulta? Vamos entonces en este momento a dar una revisión rápida y les voy a plantear la siguiente actividad. Pongan todos atención. ¿Sí? Un momentito, vamos a ponernos acá donde estamos. Ok.